tanto a conferencias como a reuniones anuales y a reuniones de diferentes tipos. Y ese es uno de los versículos que yo constantemente usaba, porque creo que es una de las cosas que Dios pide y Dios quiere de su iglesia. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Quiero que se pongan de pie porque vamos a durar un ratito sentados, ¿verdad? Que descansen en las sillas y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no las tenga, sino porque la iglesia está dotada, amados hermanos, de dones, de cualidades que Dios espera que también nosotros las usemos. Que las usemos. Que las trabajemos. Porque muchas veces estamos llenos de dones, de cualidades, pero no las usamos. Y cuando no se usan, ¿qué pasa cuando tú has hecho mucho ejercicio durante tu juventud y de repente dejas de hacer ejercicio? Vamos a suponer que tú eres un levantapesas, ¿verdad? Y de repente dejas de levantar pesas. O eres un boxeador y dejas de levantar, dejas de boxear, y ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? Empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a estar muy pesado. Y los músculos que tenías bien puestos en su lugar se van yendo a otros lados, que después dices, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y es lo mismo con los dones que Dios nos da. Porque Dios nos llena de muchas cualidades, amados hermanos. Así es que Dios es un Dios de exigencia. Voy a entrar en detalle. La iglesia que Cristo quiere. Es una iglesia con variados coloridos, facetas de grandes calidades, y espera de nosotros las diferentes llamados o calidades o cualidades que tenemos cada uno de nosotros. Dios, dije, es un Dios de exigencia, un Dios que exige. Una iglesia, Dios pide y espera una iglesia bajo un espíritu de unidad. Amén. Y en esto conoceráis que son mis discípulos. ¿Qué? Mis discípulos. Amén. Que haya unidad, que haya amor. En esto conoceráis que sois mis discípulos. Dios espera también una iglesia fiel. Una iglesia fiel a Él. Dios espera fidelidad de tu parte y de mi parte. Yo como pastor no puedo llegar, si es el servicio a las 11, no puedo llegar a las 11:30 o a las 12. Tú como siervo, como iglesia de Jesucristo, no puedes venirte, si es la oración, a las 10:30 o a las 6:30, no sé a qué horas, o el miércoles o el jueves el estudio. No puedes llegar el sábado o el lunes por la mañana. Porque dejas de ser fiel para Dios. Dejas de ser fiel para tu iglesia. Dios quiere una iglesia fiel. Amén. Dios quiere una iglesia que sepa vivir humilde. Que sepa tener humildad. ¿Y sabes qué? Humildad es una de las cualidades con que más batallamos cada uno de nosotros. Nos cuesta ser humildes. Nos cuesta tener humildad. Nos cuesta que nos llamen la atención porque inmediatamente queremos sacar lo humano y defendernos. ¿Sí o no? Imagínense que yo tenga mis hijos, ellos son pastores, pero un tiempo los tuve en el grupo de alabanza. Pero imagínense ustedes que yo llegue con mis hijos y diga: hijo, qué mal tocaste la batería hoy en este domingo. ¿Por qué lo hiciste? Y que mi mismo hijo empiece a tratar de defenderse y a sacar excusas. No, es que pues la batería estaba muy corriente y esto y lo otro. O los
palos esos, no sé cómo se llaman, baquetes o cómo, Baquetas. baquetas, ok. No me espinaban o no podía o no había, estaba el calor tan fuerte que no me podía concentrar. Excusas y excusas y excusas. ¿Por qué? Porque no podemos recibir en humildad una corrección. Dios quiere una iglesia humilde, una iglesia que en vez de sacar a relucir tus derechos o tus excusas, puedas aprender y recibir el llamado de atención que te está haciendo, ya sea el pastor o ya sea cualquier otro líder con capacidad, o papá o mamá o una persona mayor. Tenemos que tener humildad, amados hermanos. Dios quiere una iglesia humilde. Así es. Y Dios también quiere una iglesia que conozca su palabra y la comparta con los demás. Eso es importante. No podemos vivir en la ignorancia, no podemos vivir como el pueblo de Israel en muchas ocasiones vivió olvidando la palabra de Dios y su fin era persecución, cautividad, llegó a ser esclavo por la desobediencia y por la ignorancia de la palabra. Mi pueblo perece. ¿Por qué dice la Biblia? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Por esa razón les digo que Dios es un Dios de disciplina, de calidad. No hay Dios como nuestro. Es único nuestro Dios. Él es el creador que de todo lo bueno que tenemos, y lo malo lo ha distorsionado Satanás. Él es el único indisciplinado. Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de fidelidad. Dios es un Dios de llamamiento. Dios es un Dios de bondad, pero exigente. Así es. Exigente. Cuando yo estuve en el servicio militar, yo no podía llegar un minuto tarde cuando tenía que hacer acto de presencia. Porque ¿sabes qué? Disciplina. Y si yo digo una cosa, y si el mundo me pide que sea disciplinado y cumplo para el mundo, mucho más tengo que complacer a nuestro Dios. Así es. Una iglesia, Dios quiere una iglesia bajo un espíritu de unidad, decía al principio. ¿Cómo es una iglesia con estas características? Unidad es uno de los principios que Dios exige en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. La unidad. Y la palabra de Dios, Pablo nos habla a través de ella. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis con esa vocación con que fuisteis amado. Y empieza a hablar de varios aspectos importantes. Con toda humildad, mansedumbre, soportando los unos a los otros, y en amor, y en unidad. En unidad. ¿Tenemos unidad, hermanos? Cuando yo me convertí a Jesucristo hace casi 40 años, yo quería hacer lo que fuera posible en la iglesia, servir en lo que fuera posible en la iglesia, trabajando en la construcción porque se estaba terminando la construcción de la iglesia, o barrer en la iglesia grandísima, bueno, grandísima en aquel tiempo, de 300, 400 personas. Y hace 40 años, ¿verdad? Y había como 9 cuartos o 10 cuartos diferentes para diferentes clases, más el área principal donde se reunían, la aula para los jóvenes, etc. Era grande, cocina, etc. Y yo le dije al pastor: pastor, ¿qué puedo hacer? Yo quiero trabajar en la obra del Señor. Meses de convertido en California.
me dice el pastor, mira, a buena hora, a buen tiempo, me preguntas eso, porque no tenemos quien haga el aseo en toda la iglesia. Me quedé yo. Bueno, entonces me dice, yo nomás quería algo poquito. Pero me tocó hacer el aseo por un año en la iglesia, en toda la iglesia, desde lavar los baños, limpiarlos, lijar el piso cuando se manchaban, limpiar lo que quedaba ahí después de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. La unidad ayuda al éxito de una iglesia. La desunidad trae fracaso, trae división en la iglesia. Así es. Ojalá que esta iglesia sea muy unida y que ustedes puedan decirle a su líder, a su pastor, en qué puedo servir. No qué puedo hacer en el púlpito, sino en qué puedo servir. Amén. Así es. Decirle, pastor, estoy a sus órdenes, a lo que usted me ponga y me diga que haga, eso debo hacer. La unidad es vital en la iglesia de Jesucristo. Amén. En el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, prontitud, con diligencia, para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Solícitos, prontitud, inmediatez, rapidez, ¿verdad? Porque qué triste que cuando nos piden que hagamos algo y nos dicen que hagamos esto, aquello, sí, a ver si puedo, pastor, ¿verdad? Y luego investigas o vas toda la casa a ver qué pasó con el hermano, con la hermanita, y estaban mirando unas novelas. Y no pudo, porque tenía otra cosa más importante que hacer: a trabajar en la obra de Dios. Ser pastor no es fácil. Ser líder de una iglesia no es fácil. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pastores no se han infartado? ¿Cuántas esposas de los pastores viven tristes y hasta amargaditas? ¿Por qué? Porque la iglesia como cuerpo de Cristo no está funcionando bajo la unidad. Así es. Y la humildad que debemos de tener. Cuando yo me convertí, ¿alguien se ha convertido más de 30 años atrás? Okay. Cuando yo me convertí, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando yo me convertí, ser pastor era un privilegio tan grande que se honraba al pastor y se le daba su lugar. No hablabas mal del pastor, no te ibas a la familia y le chismeabas y decías esto del pastor. ¡Qué feo predicó el pastor ahora! ¡Ay, pobre pastorcito! No, había una reverencia hacia el siervo de Dios. Que ay de mí si yo decía una cosa incorrecta o criticaba a aquel siervo de Dios. Cuando el pastor decía, haz esto, haz aquello, uno decía, pastor, amén, gracias por tomarme en cuenta. Era un privilegio servir y que el pastor te diera ese privilegio. ¡Wow! Se sentía tan lindo y tan bello y tan hermoso. Ahora la congregación es tan igualada que pobre pastor lo deshacen y lo destacan totalmente, espiritualmente hablando, al pastor cuando algo no está caminando como creemos o queremos que camine en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Como dice el hermano que no recuerdo su nombre, amén o no amén. ¿Verdad?
Así es que, amados hermanos, la iglesia que Dios espera y quiere es una iglesia bajo la misma unidad del Espíritu Santo, bajo la unidad que debe caracterizar a la iglesia como iglesia, un solo cuerpo, abrazados, ensamblados, firmes. A mí me enseñaron que si un compañero tuyo en guerra era herido, era lastimado, no lo podías dejar, aunque tú dejaras tu vida juntamente con él. Tenías que agarrarlo y tenías que sacarlo hasta donde pudiera tener auxilio. Si el mundo enseña eso, nosotros como cristianos deberíamos de superar eso. Muy bien, quiero avanzar un poco. Colosenses nos habla que el vínculo del amor es algo hermoso, es algo precioso. Y en 3:15 dice, llamados en un solo cuerpo. El cuerpo está constituido de una red corporal de muchos tejidos, venas, huesos, músculos, cartílagos, etcétera, etcétera. Pero cuando algo de ello, y lo voy a hablar, los jóvenes quizás no lo entiendan, pero cuando los que están ya de 35 para arriba, ¿verdad? Cuando ya empieza a fallar los cartílagos de la rodilla o de las manos o de la espalda, ya como que te duele, ya no puedes brincar igual, ya no puedes correr igual, ya no te puedes agachar rápido, ya te agachas, te levantas y ahí vas. Cuando el cartílago de la iglesia empieza a tener problemas, la iglesia empieza también a tener dificultades. Miren, a mí me gusta mucho la cacería. Y salgo de vez en diario, digo, de vez en cuando, ¿verdad? Y a veces salgo con gente muy joven, de 20 años, 25, o también salgo con gente un poquito más joven que yo. Yo soy los de la ganga. Yo soy el más mayor, iba a decir viejito, pero dije no, mayor, ¿verdad? Y miro cómo saltan, y cómo aquí, cómo allá, y conozco un hermano que se llama Beto, y este hermano de repente lo veo por allá, en aquel cerro, y de repente me sale por allá, por aquel cerro, cuando yo apenas di 50 pasos. Mucho más joven que yo. Pero, ¿por qué? Porque cuando nos empieza a fallar nuestros músculos de nuestro cuerpo, algo de nuestro cuerpo, y doy el ejemplo, como la iglesia empieza a fallar, no podemos avanzar igual. Queremos que la iglesia avance, tenemos que trabajar unidos. Tenemos que decirle al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que siga avanzando? Para que la barca siga adelante. Y luego, interesante porque dice, soportándonos unos a otros. Esto es bello porque nos soportamos en la unidad del Espíritu de Dios. Me gusta muchísimo este pasaje. Es difícil. Porque a veces para soportarnos unos a los otros nos cuesta trabajo. Pero es una ordenanza que Dios tiene para la iglesia. Porque tenemos que soportarnos. Porque a veces no entendemos por qué se hacen las cosas como se hacen en una iglesia. Y es cuando empiezo yo a decir cosas malas o incorrectas. Y es cuando la iglesia empieza a bajar su éxito o su rapidez o su crecimiento. Hermanos, es necesario que nos soportemos unos a otros. Soportar es ayudar, detener. Si esta iglesia, físicamente hablando, el techo se estuviera cayendo y estuviera agrietado esa viga del medio, entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que esa viga, ese techo, no se viniera hacia abajo?
poner un soporte, hermano? Soportarla para que no le caiga a alguno de ustedes en la cabeza. Soportándonos unos a otros. Me gusta mucho este pasaje en 2 de Samuel capítulo 10. Si alguien lo tiene, le voy a pedir que me ayude. 2 de Samuel capítulo 10, ahí tenemos algo interesantísimo, algo bien importante que debemos de tener siempre en mente este pasaje. ¿Lo tiene alguien? Amén. ¿Alguien que le gusta leer? Está bien, ¿eh? ¿10 qué, pastor? Perdón. 10. Bueno, yo se lo leo. Y entregó luego al resto del ejército en la mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Le dice: esfuérzate y esforcémonos. Dos generales del Señor. Y si el enemigo pudiera más que yo, tú me ayudas. Pero si el enemigo veo que pueda más que tú, yo te voy a ayudar. Así es que esfuérzate y esforcémonos. Fíjate, no dice divídete, corre, huye y déjame que me maten. No. Dice: esfuérzate, esforcémonos, te ayudo o te ayudo, de acuerdo a la necesidad que tengamos uno al otro, y que Dios esté con nosotros, sea con nosotros. Ese es el carácter que debe tener la iglesia de Jesucristo, ayudándonos unos a otros. Amén. Anoche tuve una llamada de California, de un pastor, un buen amigo mío, y me dice: Pastor Jesús, dice, necesito que ores por mí. Nos pidieron el edificio, salimos de la iglesia, dice, pero el movimiento nos afectó, el movernos de lugar nos afectó, dice, y estoy perdiendo los líderes más fuertes y más viejos de la iglesia. Una iglesia que tiene unos 4 años que comenzó. Dice: por favor, ayúdame, porque los más viejos fueron los que me han abandonado, los que me han dejado en ese cambio. ¿Sabes qué sucede? Si una iglesia es pequeña y hay problemas dentro de la iglesia se apequeña más. Pero siempre, aunque la iglesia sea pequeña y hay una unidad de ayuda, de soporte, de unidad, ¿sabes que la iglesia se va a ir para arriba poco a poco, pero se va a ir para arriba? Amén. Amén. Así es que una de las características que debe de tener la iglesia es esa. Una de las características es la unidad y soportarnos unos a otros. ¿Te ha tocado soportar a alguien? A mí me ha tocado. Yo nunca fui borracho, nunca fui drogadicto, aún sin ser cristiano. Y me recuerdo que de vez en cuando sí me gustaba mucho la música, cantar. Iba a la plaza en el pueblito. Yo soy de aquí delante de Meca, un pueblo que se llama Tenguillo. Tiene una placita muy bonita, muy típica. Y a veces andaba tocando y de repente ya me daba cuenta que uno de mis amigos estaba tirado, que no se podía mover. Tenía que agarrarlo, cargarlo y llevarlo a su casa. Si uno eso hace en el mundo, ¿cuánto más no debe de hacer en la iglesia? No importa que te vomiten, no importa que huelan feo, no importa que sea como sea, son tus amigos. En la iglesia, amados hermanos, somos hermanos de sangre, porque somos lavados con la misma sangre
la sangre de Jesucristo. Amén. Y tenemos que apoyarnos y soportarnos. Porfirio era, cuando yo lo conocí, era un malandrín. Yo no sé cómo su esposa se enamoró de él, pero Porfirio vendía droga y andaba armado. No le puedo decir lo que hizo, ¿verdad? Y Porfirio le hablaba de la palabra a sus papás. Iba yo a la iglesia, a la casa de Porfirio. ¿Usted hablando de hace cuántos años, Porfirio? 18. Por allá, ¿verdad? Y iba con su papá, los discipulaba y los ganamos a los papás, después ganamos a los hermanos, a la hermana y al último Porfirio. Pero Porfirio, cuando yo estaba en su casa, como tenía armas, entraba a su cuarto y quería agarrar la 380 que tenía ahí o la 9 milímetros y quería salir a darle un susto. Dios no lo dejó. Dios no lo dejó. Su papá después vino a ser el pastor de la iglesia. Porfirio vino a ser el pastor de la iglesia que nosotros estábamos pastoreando y plantando en Zapopan. El papá y el hijo fueron ordenados el mismo día en la misma ceremonia. Gloria a Dios. Y la iglesia seguía creciendo. Gloria a Dios. Cuando hay unidad, hay crecimiento. Pero la unidad es importante dentro de la iglesia. Quiero continuar. La iglesia que Dios quiere, que Cristo quiere, es una iglesia fiel a Jesucristo. Porque si somos fieles a Jesucristo, a quien no vemos, vamos a ser fiel a nuestro liderazgo dentro de la iglesia y a los hermanos dentro de la iglesia. Si le somos fieles a Dios, vamos a serle fieles o fiel a la iglesia terrenal. Así es. ¿Eres fiel a Dios? ¿Eres fiel a Jesucristo, quien dio su vida por ti? Si eres fiel a Dios, vas a ser fiel a tu iglesia. Eso no se discute, 100% verdad. Y si eres fiel a Dios, vas a serle fiel a tu pastor, que va a estar apoyándolo y ayudándolo. Y una cosa que se me olvidó decir de Porfirio, yo no sé Porfirio cómo me aguanta. ¿Cómo me aguanta Porfirio? Yo lo veo a veces que tiene ganas de decirme algo, pero no me lo dice. Ahora ya no tanto, pero hace años atrás sí, porque no sabía hacer nada Porfirio. Nada. Ni clavar un clavo, ni agarrar una palita para X o qué trabajo hacer allá en la escuela bíblica, en la UDG, allá tenemos la escuela bíblica. Y no sabía hacer nada, y a veces yo lo regañaba a Porfirio como si fuera mi hijo. No nada más porque es Porfirio, ¿verdad? Sino lo regañaba muchas veces porque miraba en él un hombre, un joven con liderazgo. Y yo decía, este muchacho tiene que ser bien instruido porque va a ser un gran líder. 18 años después, sigue trabajando para Jesucristo. Gloria a Dios. Y ya sabe hacer de todo. Y ya sabe desde soldar, poquito carpintería, sabe de albañilería, sabe predicar, es uno de nuestros maestros, etcétera, etcétera. Un joven que no sabía hacer nada, ahora es un joven que sabe hacer muchas cosas. Por la sumisión que hablábamos, por la fidelidad a Dios que hablábamos. Dios quiere una iglesia fiel. ¿Eres fiel? ¿Estás siendo fiel? Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Iglesia, tenemos que serle fiel
a Dios en todo, en la calle, en la escuela, con la familia, en los cultos, en la calle caminando. Tenemos que serle fiel a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. Cuando comenzamos la escuela bíblica, el instituto bíblico allá en el lado de la Primavera, yo oré al Señor, Señor, le dije, yo quisiera que me dieras 4 jóvenes para que se queden ahí. Teníamos una tiendas de campaña, ahí abajo de un árbol, pero ahí iban a vivir. Y yo decía, 4 jóvenes, pero valientes, fieles a ti, Señor. Y sí, algunos duraron, Dios nos los dio, los 4 jóvenes. Y unos duraron 3 meses, otros un poquito más, y Porfirio duró 18 años hasta ahorita. Amén. Gloria a Dios. Y podríamos decir lo que 1 Samuel nos dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Como iglesia, con tu aniversario, con tu esfuerzo, hasta aquí te ha ayudado Jehová y te va a seguir ayudando con tu esfuerzo y tu dedicación. Amén. Amén. Esperamos que en un año más la iglesia crezca lo doble. Por lo menos. Amén. Con el esfuerzo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es que ser fiel hasta la muerte, una característica de todo cristiano, de la iglesia de Cristo, serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12, dice, el que venciere, ¿qué más dice? Yo lo haré columna en el templo. Lo haré columna. ¿En dónde? En el templo de mi Dios. En el templo de mi Dios. ¿Y qué más dice? ¿Y qué? ¿Nunca más qué? Y nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de ahí. Estarás en la presencia de Dios por la eternidad. Porque has vencido. Porque vas a vencer. Efesios, quiero avanzar un poquito. Dios quiere una iglesia sumisa. Ya hablé de la humildad, pero también hay que ser sumiso para poder lograr la humildad. Mateo 23, 13 dice, el que se humille será enaltecido o exaltado. El que se enaltezca será humillado. ¿Eres humilde? El versículo 2 de Efesios nos habla y nos dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Yo a veces le tengo que pedir perdón a Dios porque a veces no soy un hombre